CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, edición Economía. Siempre todos los viernes transmitiendo información de fondo, información certera, análisis de los más altos y profundos que pueda tener Costa Rica en función de la credibilidad y de los datos anticipados y contextualizados, siempre de la mano de nuestro gran amigo y compañero de programa de los días viernes, don Vidal Villalobos, que el día de hoy, como notarán, no estamos juntos en cabina, porque don Vidal, en funciones de trabajo, está desde Chiriquí, Panamá, con una serie de reuniones a nivel de Cámara de Comercio de allá de Chiriquí, que tiene muchas relaciones comerciales con Costa Rica, de industrias, comercio, industrias, agricultura y turismo de Chiriquí, para ser exactos. Y con él tenemos también a un amigo de la casa, don Francisco Sarracín, que es el vicepresidente de la Cámara, con quien vamos a compartir parte de todo lo que se está conversando en esta ronda de negocios, en esta ronda de conversaciones allá en tierras panameñas, y cómo podemos beneficiar desde ahí la relación comercial de ambos países. Don Vidal, bienvenido a esta que usted sabe es su casa. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan regularmente en Red Democrática y particularmente los viernes con su servidor, el economista Vidal Villalobos, para que hablemos de temas de economía. En efecto, nosotros estamos desde Chiriquí, la hermosa ciudad de David, y desde las instalaciones de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, la famosa AMCHI. Estamos en compañía del vicepresidente, el señor Francisco Sarracín, pero que además es el director del 13º evento de la Rueda Internacional de Negocios, evento que nos convocó durante 2 días y que vamos a estar conversando, amigas, amigos, Jonathan. Don Vidal, para todo el equipo técnico de allá en Chiriquí, fuerte y clara la señal, fuerte y claro el audio, todo está maravilloso, la señal internacional gracias a la tecnología que nos permite hacer este tipo de contactos. Don Francisco, bienvenido a su casa acá en Costa Rica, Red Democrática. Hola Jonathan, muy buenos días. Gracias por la oportunidad que me brindan de estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy. Gracias. Muchas gracias a usted, don Francisco. Sabemos que esta ronda de negocios y toda la agenda que conlleva, pues los mantiene bastante ocupados y el sacar este espacio es bastante importante. Vidal, ¿por dónde empezamos? ¿Conversamos con don Francisco de una vez o empezamos con información porque está bien nutridito, nacional e internacional también? Así es, nuestros oyentes acostumbran a escuchar algún resumen internacional de noticias, lo más relevante en la parte local costarricense. Podríamos en esta oportunidad hablar también de temas panameños sin ningún problema con la autoridad de don Francisco aquí en el set. Si le parece, esto lo coordinamos Jonathan con don Francisco. Vamos a arrancar con la nota internacional y luego venimos con don Francisco. Nos vamos a ir luego a la nota del tema costarricense. Regresamos de nueva cuenta con don Francisco. Aquí vamos a estar compartiendo, si a usted le parece, capitán. Maravilloso. Vámonos con esa ruta, mi querido amigo. Nota internacional de economía, siempre ligado con la geopolítica, que sí o sí tiene cada vez más importancia en el entendimiento de las relaciones entre países y a nivel comercial, multilateralismo, y sobre eso pues tenemos información de primera mano, don Vidal, adelante.
Así es. Recordarán ustedes que en entregas anteriores habíamos conversado de que el mundo, tras la pandemia y tras los conflictos geopolíticos, había entrado en una espiral inflacionaria, la cual hizo que los bancos centrales del mundo aumentaran las tasas de interés para combatir precisamente la inflación. La inflación ha cedido, incluso en el caso de Costa Rica es negativa, igual que en Panamá, una inflación realmente muy baja. Y como siempre vamos a tener también esa pincelada académica en las noticias que tenemos. Al bajar la inflación, finalmente lo que ocurre es que los bancos centrales empiezan un proceso de rebaja de tasas, lo que va a permitir estimular a la economía, mejorar el empleo, etcétera, etcétera. Sin embargo, se había quedado en el caso de los Estados Unidos la tasa de inflación relativamente alta. Ellos buscan una tasa promedio de objetivo mediano plazo del 2%, y las tasas al consumo han estado alrededor del 2.5-2.6%. La semana pasada les habíamos conversado que había una contradicción entre la inflación al consumo, que venía bajando, pero el de los productores venía subiendo. Mi amigo, por el tema de los aranceles, sin lugar a dudas, don Frank. Y eso nos tenía en vilo. No se sabía si la Reserva Federal, en la reunión que va a tener el 17 de septiembre, se atrevería a bajar la tasa de interés. Si lo hace la Reserva Federal, afecta las tasas de interés del resto del mundo, incluyendo las costarricenses, y eso va a quedar como cordón umbilical financiero para la nota local costarricense que vamos a hablar dentro de algunos minutos. Bueno, pero ¿qué pasó entonces hoy? Todos los meses de agosto en Wyoming, en los Estados Unidos, en una localidad que se llama Jackson Hole, se reúnen los banqueros centrales del mundo, y de ahí han salido, amigos, Francisco, una serie de determinaciones. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, salió una orquestación general de bancos centrales en el mundo para bajar tasas de interés y ayudarle a la economía a que saliera adelante. Bueno, pues estamos entonces en ese sentido dentro del evento, y esta mañana, hace apenas algunos minutos, conversó el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Jerome Powell, y anunció, sugirió la posibilidad de recorte de tasas a partir de septiembre, lo que ha hecho que, entre otras cosas, las bolsas de valores en los Estados Unidos literalmente explotaran. El Dow Jones, la última vez que lo revisé antes de llegar al programa, andaba cerca de los 700 puntos, un 1.5% al alza, y esto, bueno, es la noticia internacional de que estaríamos viendo en los Estados Unidos una reducción de tasas de interés y consecuentemente en el resto del mundo, incluyendo Costa Rica. Dejemos eso ahí, mi amigo Jonathan, para que luego conversemos acerca del tema del programa de la deuda que lanzó hace unas horas también el Ministerio de Hacienda en Costa Rica. Si le parece, don Jonathan, volvemos a darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo, don Francisco Serracín, y empezamos a conversar acerca de la Cámara, de su aniversario y de la celebración de la Rueda Internacional de Negocios desde acá en David, Chiriquí, Panamá. Claro que sí, y también vincular, si nos lo permite don Francisco, la noticia que acabas de dar, la proyección en el inmediato plazo del efecto de esta rebaja en los puntos, para ver cómo lo ven en Panamá. También es parte de lo importante. Vidal, adelante. Don Francisco, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, que siempre nos ha atendido realmente con un cariño especial. Tuvimos el privilegio de recibir a una misión comercial hace algunos días en San José. Don Francisco ya nos había invitado también a su maravilloso negocio que queda en un lugar paradisíaco aquí en Chiriquí, que es Boquete. Y Boquete está, don Francisco, tanto en tema de turismo. Mucho. La verdad es que hoy por hoy, Bocas del Toro son de los puntos
más visitados en el interior del país. Y eso, por supuesto, que genera una derrama económica muy interesante para la provincia de Chiriquí y la provincia de Toro. Don A pesar Vidal, que disculpen que los interrumpan, tal vez don Francisco si nos puede hablar un poco más duro porque se oye un poquito bajo. Vamos a revisar el micrófono de don Francisco. Ahí estamos, ajustando. Ahora sí. ¿te parece bien ahora? Perfecto. Ok. Gracias, John. A pesar de que, por ejemplo, durante un mes, un poco más de un mes, toda la situación social de huelga que hubo en Boca del Toro afectó enormemente la economía de esa provincia y nosotros también recibimos un poquito de ese impasse. Yo siento que sus atractivos a fuerza hacen que los turistas vayan. Entonces, tienen esa gran ventaja de tener unas playas hermosísimas al lado del Atlántico y hacen que la gente quiera estar allí. Y lo mismo sucede con Boquete. Con Boquete es un área montañosa, hermosísima, ya bien conoces, que definitivamente es el atractivo para que tanto nacionales como extranjeros quieran venir y aunado a ello, tema cafetalero, que es la punta de danza de esta economía de la región, que por supuesto también es parte de ese atractivo. No tenemos una data muy específica, pero sí que puedo decir que casi el 70% de quienes nos visitan extranjeros y que entran por el aeropuerto internacional de Manes vienen motivados por la fe. Entonces, eso es interesante y nosotros, a través de la Fundación Circuito del Café, de la cual Cámara forma parte como miembro fundador y que en este momento la presidencia de la Fundación recae sobre la Cámara y en este caso en particular sobre mi persona. Estamos lógicamente impulsando el desarrollo agroturístico a través del café, como que lo acabo de mencionar, a punta de lanzar la economía de toda la zona alta, Boquete, de las altas, Renacimiento y Hornitos. Entonces, ello, lógico, ha estado dando un impulso interesante a esa parte del país. Ayer estuvimos en una visita muy rápida, muy fugaz en Boquete, y veíamos que Boquete es como una especie de pequeño valle rodeado de magníficas montañas, incluyendo un volcán. Así es, tenemos el volcán Barú, que es el más elevado del país, 2.400 de altura, y alrededor entonces están por el capitales de este país. Don Vidal. Entonces, es lo que somos. Adelante, don Jonathan, cuéntame. Gracias. Mientras que nos ayuda la parte técnica ya, tal vez si le pasan el micrófono de don Francisco hacia el otro lado de la camisa porque te está viendo a vos, entonces el micrófono queda al otro lado y no está copiando la fuerza de la voz, nos está picando un poquito bajo a veces. Vamos a probar entonces, don Francisco. ¿Te parece bien ahí, Jonathan? Ahora está perfecto, ahora sí está directo. Ese es el tema. Excelente detalle técnico, ¿verdad? Sí. De los mejores cafés del mundo, incluso Panamá ha logrado romper récords en ferias internacionales y precios internacionales de café, particularmente de una variedad que es el Geisha, Así es. y que don Francisco cultiva, y que tal vez nos pueda contar internacionalmente cuánto puede llegar a cotizarse una taza del café que don Francisco produce acá en Boquete. El geisha es una variedad muy exótica que fue traída de Etiopía, de la zona que se llama Geisha, donde llegó a América el buen geisha, que no tiene nada que ver con la cultura japonesa, y llegó al parque del Caqui, en Costa Rica, ¿no? Y en el año 1963, mi padre, que acababa de fundar para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario aquí en Panamá, el Programa Nacional del Café,
lo enviaron a buscar varietales de alta producción y de alta densidad, pero él se enamoró de este varietal que no estaba dentro de la lista de lo que él tenía que traer hacia Panamá, lo trajo para él, próximamente, y se trajo un kilito de esta semilla de café geisha, y sus colegas del café le dijeron, pues Pachi, ¿para qué te estás llevando ese café? Primero que es muy alto, segundo tiene un sistema radicular muy pobre y se muere mucho, demanda mucha alimentación, tanto por la vía aérea como por la vía radicular, y lo peor de todo, no produce tanto y el café no sabe a café. Pero bueno, él era un creyente de las varietales de Porte Alto, se lo trajo, sembró medio kilo en su finca y el otro medio kilo lo repartió entre muchos productores de café. Y en el año 2004 tuve el privilegio de sacarlo solo por una bendición que se dio a través de la Asociación de Café de Estados Unidos, y descubrimos las características organolépticas. Ese año gana el Best of Panama y a partir de ahí empieza la historia. Y la semana pasada, Geisha en proceso lavado rompe el récord de todos los tiempos, con una cifra de $30,204 por kilogramo. Entonces, algo jamás antes visto en todo lo que se necesita. Se lo una empresa del Guay. Entonces, eso, por supuesto, que sigue poniendo a Panamá en la palestra pública con la producción de los cafés finos. No podemos competir con ustedes en volumen, no podemos competir con nadie en volumen, pero tenemos unas características de tasa muy bien diferenciadas. Y eso es el producto precisamente de ese trabajo y de ese esfuerzo del grupo de productores a través de la Asociación de Café Especial de Panamá. Entonces, sí producen un café muy exótico y muy caro. Correcto. $30,000 el kilo. ¿Cuánto puede entonces llegar a cotizarse, don Francisco, una taza? Mira, nosotros estuvimos sacando cuentas y una taza para que sea rentable, para que se pongan por 20 kilos, ¿no? O sea, no fue que tampoco era la gran cantidad. Que hay la exclusividad también, por supuesto. Entonces, nosotros calculamos que no menos de $650 el costo de una taza. $650 una taza de café. Para poder que quien lo compró tenga algo de retorno. Correcto. Nosotros tenemos variedad geisha en el país. Usted conoce a algunos empresarios cafetaleros, amigos comunes, Claro, que lo tienen desarrollado allá en el país. y bueno, deliciosos, zona de Tapazú, me encanta. Así que esto es básicamente el trabajo, ¿no? Hemos hecho mucho solos, ¿sí? En el instituto que organiza el café, ¿no? Pero acá no hay instituto. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, hemos hecho a pulso a través de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá y nos ha costado, definitivamente sí nos ha costado lograr ser lo que hoy día somos. Porque el único apoyo que hemos tenido es el apoyo del bolsillo de cada uno de los productores que ha, de alguna manera, colaborado para engrandecer el nombre de Panamá. Sí, la caficultura de este país, pero es el nombre de Panamá. Y eso es lo que siempre resaltamos, porque es el nombre de Panamá. Bueno, enhorabuena y muchos éxitos para usted y muchos éxitos también para todo el sector cafetalero, empresarial, privado de Panamá, que están haciendo ese enorme esfuerzo. Conversemos acerca de la Cámara. En el mes de agosto cumplió 74 años. ¿Qué hace la Cámara? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es esa historia tan rica que ha impactado no solamente a la región de Chiriquí, sino a todo Panamá? Y si yo te digo que no ha hecho la Cámara, porque han sido 74 años de muchos logros, pero también de muchas luchas, de mucho trabajo, de gente visionaria que realmente
se propuso marcar una meta, marcar la diferencia. Somos tenemos ningún tipo de vinculación, ninguna otra cámara del país, que mucha gente piensa que somos una sucursal de la Cámara de Comercio de Panamá. Pues no lo somos, somos independientes y hace poco más de 74 años que este grupo de empresarios visionarios vieron esa necesidad de agruparse y de hacer la Cámara. Dato curioso, nuestros padrinos de aquel momento fueron la Cámara de Comercio de la hermana provincia de Santiago de Veracruz, por ejemplo. Entonces ellos hablaron de la creación de nuestra Cámara y a lo largo de tantos años hemos enfrentado dictaduras militares, hemos enfrentado huelgas y problemas a nivel nacional y locales, cierres de calles, secuestros, porque realmente en algún momento estuvimos en años anteriores en dos oportunidades casi que secuestrados por el cierre de la carretera panamericana. Y todos esos problemas tuvo que afrontar la Cámara para poder dar respuesta a una población que no tenía combustible, que no tenía gas para el consumo de casas, los puntos de la canasta básica, a pesar de la producción de los alimentos que se da, pero había otros que tenían que venir de la ciudad de Panamá. Todas esas cosas, esta Cámara las detectó, las resolvió, salimos adelante y siempre hemos tratado de ser mediadores ante los problemas que se son no solamente en la provincia, sino a nivel del país. Y la verdad es que ese prestigio, esa solidez que tiene el sector empresarial chiricano, hace que nuestros gobernantes nos miren ojos muy serios, vean la verdad de que somos un grupo que realmente aporta a la economía del país. Tengo información desde Costa Rica, a ver si les podemos dar un poco más de ganancia al micrófono de don Francisco, que sigue teniendo dificultades. Si no, vamos a tener que ver. Alza un poquito el tono de voz, nada más. Ok. También Vidal, si revisan la batería del micrófono, Francisco, puede que esté baja o esté, porque suena como si estuviera captando tu micrófono el audio de él, no el micrófono directo de él en la solapa. Muy bien. Mientras que se resuelve el problema ya con los compañeros de producción, Vidal, me quedó una duda y tal vez de parte tuya y de parte de don Francisco nos puedan atender esa consulta. Y es qué implicaciones tiene para Costa Rica y para Panamá lo que estás mencionando que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Cuál es el efecto directo que podemos tener sobre nuestro país? ¿Está el micrófono apagado? Ahora sí. ¿Estamos otra vez ahí? Adelante, sí. Gracias. Les decía que para el caso del resto de los países, don Francisco, Jonathan, amigos y amigas que nos escuchan, el tema es que cuando se mueven variables macroeconómicas en los Estados Unidos, vamos a tener implicaciones importantes en el resto de las economías. Porque fundamentalmente el resto de los bancos centrales orquestan su política monetaria, o sea, el manejo de las tasas de interés, de acuerdo con lo que la Reserva Federal de los Estados Unidos está haciendo. En este caso, si los Estados Unidos bajan sus tasas de interés para estimular la economía y mejorar el empleo, podemos tener implicaciones muy interesantes en el resto de las economías. Particularmente, si nuestros países deciden no bajar las tasas de interés, tendríamos unas economías menos atractivas, menos competitivas. Pero uno de los efectos, Jonathan, más importantes está centrado en el flujo de capitales. Eso quiere decir
que si Costa Rica se queda con tasas de interés relativamente altas, se hace atractiva la inversión en Costa Rica. Y ahí significa, para el caso nuestro, no tanto para el caso de Panamá, ya vamos a hacer un análisis sobre Panamá, que tendríamos una afluencia importante, mayoritaria, de dólares. Y naturalmente nuestro tipo de cambio se vería afectado, afectando a todas las industrias que dependen de esta variable tan importante como lo es la industria turística, la industria de exportación de nuestro país. En el caso de Panamá, recordemos que es una economía dolarizada, tiene su moneda, que es el balboa, pero tiene una dinámica diferente, sobre todo al ser un hub internacional financiero, en donde en no pocas oportunidades, estimados amigos, Panamá se ha dado el lujo de tener tasas de interés incluso menores a las de los Estados Unidos, gracias a la abundancia de los recursos. Don Francisco. Te cuento que hoy sale una noticia, por favor, de la Superintendencia de Bancos, en donde dice que grandes bancos deberán aumentar su colchón capital. La Superintendencia de Bancos de Panamá emitió un acuerdo por medio del cual se establecen lineamientos para la constitución y gestión de un colchón de capital aplicable a bancos localmente sistémicos. Raúl Guisado, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, ha explicado que el acuerdo es para aumentar o robustecer los patrimonios de los bancos sistémicos, bancos grandes, para efectos que haya mayor estabilidad y tengan un colchón frente a cualquier situación que represente un riesgo o impacto al sector financiero. Y eso ha salido el día de hoy. Justamente son consecuencias de todo este tipo de reacciones que podríamos tener a nivel internacional por movimientos que se realicen en los Estados Unidos. Si don Francisco me lo permite, don Jonathan y las personas que nos están escuchando, vamos entonces a introducir la nota local costarricense que tiene implicaciones con relación a esto y regresamos luego. Ya no hablar solo de la Cámara, sino que vamos a hablar también de la Rueda Internacional de Negocios que acaba de ser celebrada acá en Chiriquí. Les cuento, la economía costarricense, debido a la situación arancelaria y a las dudas de la incertidumbre y de la volatilidad que genera este tema de la política arancelaria del presidente Trump, pero adicionalmente los temas geopolíticos, pues entonces la proyección de crecimiento de nuestro país se ha reducido. La semana pasada conversábamos de que esto tiene implicaciones en crecimiento, en empleo, pero también en captación de impuestos. Y la captación de impuestos se está debilitando. Razón por la cual es muy importante tener claro cómo el Ministerio de Hacienda va a financiar el resto del año y el resto del gobierno del presidente Chávez. Por eso, el día de ayer, y por eso esta es una nota absolutamente fresca, conjuntamente el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda actualizaron el plan de colocación de deuda. Y aquí es donde están las novedades. 3.5 billones de colones eran las necesidades originalmente en el año, se mantienen. 2.8 de eso se financiaría internamente y otros 800.000 millones de colones internacionalmente. Lo conversábamos, don Jonathan, usted recuerda la semana anterior, de que hay que pasar la autorización a la Asamblea Legislativa y que veíamos ahí algunas complicaciones. Bueno, pues ante ese panorama, el Ministerio de Hacienda ajustó la fuente y ahora son solamente 300.000 millones de colones de fuente local, perdón, de fuente internacional, en vista de que se acaba el año y no hay autorizaciones para créditos por parte de la Asamblea Legislativa. Solamente fue aprobado en las más recientes horas, don Jonathan, 500 millones de dólares por parte del Banco de Fomento y Reconstrucción. Y el tema es, ¿podremos financiarnos internacionalmente?
Si no hay la cantidad de votos adecuada para poder aprobar el segundo debate, recuerden que son 38 votos los que se necesitan para que un proyecto de estos pase. Pero hay un cambio importante entonces en la forma como el gobierno estará financiándose el resto del año. ¿Y esto qué significa? Porque acabamos de hablar de la situación internacional que traería rebajas de tasas de interés. Pues resulta que si el gobierno de la República requiere financiarse en el mercado local, va a tener que subir las tasas de interés y el costo funcionando y el costo de la deuda general. Estaríamos esperando, Jonathan, una posible aprobación de un nuevo tramo de eurobonos en la Asamblea Legislativa, pero me gustaría conocer su opinión, usted que estuvo ahí en la Asamblea Legislativa como diputado de la República. Mi querido amigo Vidal, en efecto, los 500 millones ya fueron aprobados en el Congreso, que están pendientes de la segunda validación legislativa, pero más eurobonos y otros tipos de empréstitos a estas alturas del gobierno en función de lo que equipara para efectos electorales, es difícil que se llegue a dar, más por las desconfianzas que hay entre la oposición y el oficialismo que por lo meritazgo que se pueda generar en función de lo técnico, que es la economía. La Asamblea Legislativa no acostumbra a hacer estos movimientos tan fuertes de apalancamiento, de autorizaciones de apalancamiento al gobierno a finales de la administración, precisamente para no fomentar o no dejar abiertas puertas que sirvan para fines electorales. Habría que esperar cómo se van a ir desarrollando el día a día, pero con tantos candidatos presidenciales dentro del Congreso, precisamente en este instante está la audiencia del presidente dentro del Congreso para validar o no el levantamiento de la inmunidad. Esos condimentos políticos podrían venir al traste con los elementos económicos de necesidades de financiamiento de Hacienda y las proyecciones del Banco Central. Y aquí te devuelvo la pelota con dos preguntas. Uno, el Banco Central no ha acostumbrado a ser muy rápido para responder a los ajustes de la Reserva Federal. Normalmente se toma sus 7, 8 meses para poder hacer ajustes en algún grado importantes. Y dos, si el mercado nacional tendría la capacidad de absorber tal cantidad de financiamiento que requiere Hacienda para poder cumplir con sus obligaciones. Buenísimas las preguntas. Por eso fui presidente de varias sesiones en la Asamblea Legislativa, don Francisco, diputado de la República. Empiezo con el tema del Banco Central. El Banco Central, Jonathan, amigos, Francisco, puede ser efectivamente un catalizador importante para este ambiente que enfrenta Hacienda. ¿Por qué? Porque reiteradamente y desde hace muchos meses tenemos una inflación negativa en el país. La tasa de referencia del Banco Central, que es la tasa de política monetaria, apenas bajó 25 puntos básicos en el año para moverse de 4% a 3,75%. Sigue siendo una tasa de interés relativamente alta considerando que la inflación está negativa. Entonces aquí es donde viene mi punto. Si el Banco Central baja la tasa de interés, le ayudaría al Ministerio de Hacienda a lograr financiamiento en el mercado local, pero que siempre podría generar una presión. ¿Cuál sería la estrategia del Banco Central para no comprometer el costo financiero de la deuda futuro del país? Cerrar el año y cerrar el gobierno ofreciendo bonos de muy corto plazo, aunque tengan que ofrecer una tasa un poquito mayor. ¿Por qué? Porque van a vencer en 1 o 2 años, entonces la carga de intereses no sería tan grande para el país. Rebajando la tasa de política monetaria, el Banco Central también rebaja las otras de referencia de su captación, particularmente en el mercado integrado de liquidez. Y si la gente ya no está tan interesada en invertir en instrumentos como los bonos de estabilización monetaria que utiliza el Banco Central para controlar la política monetaria, esos recursos deberían ir a buscar
un matrimonio mucho mayor, y ahí es donde tiene la oportunidad el Ministerio de Hacienda. Pero esto todo es, de alguna manera, teórico, mi estimado Jonathan, y esperaríamos a ver reacciones del Banco Central. Una premisa. También tendrá reuniones posteriormente de la reunión de septiembre de la Reserva Federal, y yo estimo que deberían estar bajando tasas. Dígame, don Jonathan. Una premisa importante de lo que estás diciendo, y es que eso significaría que el nuevo gobierno tendría una fuerte presión de cancelación de la deuda o de reconversión de la deuda recién empezando su gestión en función de esta proyección de una deuda a corto plazo que estás planteando. Definitivamente entraríamos con una serie de temas importantes. El de seguridad está afectando también el clima de negocios de nuestro país, pero entraría el nuevo gobierno con una presión realmente muy importante, y de nueva cuenta vamos a necesitar de una votación importante en la Asamblea Legislativa. La gran pregunta es, mi estimado amigo, ¿cómo va a quedar conformada esa nueva Asamblea Legislativa? Esa es una gran pregunta que en este momento el abaco está abierto. A hoy estaríamos proyectando entre 6, máximo 8 partidos políticos representados con fracciones no muy altas, todas serían de minoría, de amplia minoría, y forzaría acuerdos difíciles por la conformación que estaría quedando en función de los bandos políticos que hay en este momento, de aliados de uno y otro bando. Se complicaría, sin duda alguna, con las proyecciones que hoy se tienen sobre lo que podría ser la Asamblea periodo 2026-2030, mi querido amigo. Naturalmente, de mantenerse un panorama con esta acuarela económica que estamos viendo, significaría que el aumento de tasas de interés va a impactarle a usted, querido amigo, y a todos los que nos van escuchando, por un pago de tasas de interés de crédito de consumo, de casas, de vehículos mayores a las que actualmente tenemos. Volvemos con don Francisco. Adelante. Tiene otro sombrero, y el sombrero de director de la decimotercera Rueda Internacional de Negocios, que se celebró 2 días atrás, miércoles y jueves. Un éxito impresionante, don Francisco. Usted como director, yo quiero que me aclare alguna información que hemos visto en prensa, que el evento fue cubierto en vivo por Canal 11 y también por grandes medios de prensa. Tenemos cifras muy elevadas, y quiero que me las confirme, de personas que estuvieron en el evento, de países que estuvieron representados, de empresas que estuvieron en esta rueda de negocios. ¿Qué es la rueda de negocios? Llega a su 13º momento, pero ya ustedes desde ayer dijeron que hoy están trabajando en la del 2026 con cambios importantes. Cuéntenos. Mira, hace 13 años, producto de una necesidad, de una carencia en el plan local, de la parte gubernamental, nosotros, como la directora ejecutiva, la licenciada de los 20 años, vimos lo que se estaba dando, que no había ese acompañamiento para las exportaciones de los empresarios que estaban en la necesidad de tener o de buscar vías o caminos que nos permitieran a nosotros facilitar, ¿no?, la manera de poder exportarlo, de tener negociaciones de manera más directa, expedita, y eso fue lo que nos motivó a que hiciéramos hace 13 años la rueda de negocios. En aquel momento logramos tener una participación minúscula de empresarios, y era lógico, era la primera vez que lo hacíamos, pacto de $4 millones, y a lo largo de los años fuimos creciendo. En el 2019
pandemia logramos llegar a 25 millones de dólares en negociaciones durante esos 2 días de la pandemia. No dejamos de hacer ruedas de negocio, seguíamos haciendo ruedas de negocio de manera virtual. Vino el 2022, tomamos la normalidad, retomamos la normalidad. Ese año llegamos a 18 millones de dólares. 2023 llegamos a los 25 millones. 2024 tenemos nuevamente metas de 25 millones. Llegamos arriba de 30 millones. Y para este año teníamos previsto volver a llegar a los 30 millones. Todavía no tengo los números, pero por lo que pude conversar con los participantes, que fueron más de 200 empresas que se dieron cita en el área de negociaciones, yo creo que sin temor a equivocarme, que pudimos lograr esa meta. Y por increíble que parezca, la gente aprobó enormemente este año la rueda. Yo supongo que mucho de eso ha sido porque venimos de unos cierres de la huelga, no hay una comprensión en la economía de la región occidental, y por supuesto que eso motiva que el sector empresarial tenga esa intención de querer hacer negocios. Fueron más de 10 países los visitantes del mundo sectorial. No solamente tenemos el área de negociaciones, nos preocupa enormemente la parte académica, ¿no? Y entonces esa parte creció en esta oportunidad con 2 salas de capacitación, porque el mundo es cambiante todos los días, el mundo se va actualizando. Para nosotros actualizar a nuestros empresarios es requisito sine qua non. Para nosotros el que el empresario tenga, ¿no?, y sus colaboradores tengan la oportunidad de escuchar de gente con mucho conocimiento, todos los campos, en muchas áreas: logística, informática, inteligencia artificial, estamos muy innovados. Nosotros estamos tratando de buscar todas las herramientas para que el empresario sienta que nosotros, en Cámara, estamos dando todo para actualizarse. Ellos son sus colaboradores. Entonces crecimos con 2 áreas de capacitación. También tuvimos la segunda versión de Superconecta, en la que le dimos la oportunidad a la parte de las universidades que están en la provincia de Chiriquí para su pensum, no solamente para los estudiantes que van saliendo, sino también para los empresarios con maestría, doctorado, y todas estas oportunidades que se dan. Tuvimos por 9ª vez el Bazar Market Chiriquí, que no es más que el acompañamiento a microempresarias a través del canal de empresarias de la ciudad de Sever, en donde lo que buscamos es darle visibilidad a este grupo de mujeres, que muchas de ellas, producto de la participación en años anteriores en las ruedas nuestras, ya son empresarias formales que forman parte del mercado. Entonces, sabemos y sentimos que estamos por la vía correcta y adecuada, y tenemos ventajas, ¿no? La provincia de Chiriquí, la región occidental, si lo ves, es la única provincia con una frontera abierta, ¿no? Y eso, por supuesto, que nos da una gran ventaja. Y como lo quieras ver, la puerta de entrada o de salida a 47 millones de habitantes en la región centroamericana. Entonces, el sector empresarial, tanto nacional como extranjero, está viendo la oportunidad de venir y hacer negocios aquí. Fuera de eso, cuando tú estuviste en la inauguración, escuchaste al ministro de Comercio Interior decir o repetir las palabras que dice el señor presidente de la República, que anunció 800 millones de inversión
para la provincia de Chiriquí. Entonces, por supuesto que eso es atractivo. Fuera de las inversiones privadas que también se están generando dentro de la provincia. Una gran cantidad de banderas vi en la inauguración y me sentía conmovido, por supuesto, por ver la bandera de mi patria, Costa Rica. Claro, Pero había, Fran, empresarios costarricenses aquí claro, afuera. por supuesto, claro. Mira, nosotros tenemos un aliado natural, que es la zona sur de Costa Rica, ¿no? La zona Brunca, con muchos empresarios de la zona sur, y eso, por supuesto, es parte natural, ¿no? Por la cercanía, y eso es lógico. Fuera de ello, la excelente relación que mantenemos con la Cámara de Comercio de presente con tenemos una hermandad entre municipios, el municipio de David y el municipio de Pérez Celedón tienen un convenio de hermandad, y hay una muy buena relación. Entonces, la participación permanente también se da porque nosotros vamos a Costa Rica, vamos a San José. Yo les testigo del esfuerzo y del trabajo que nosotros hacemos para llevar a empresarios, para que también en mini ruedas y pequeñitas de negocios hablemos de lo que les espera al venir en el mes de agosto a la provincia de Chiriquí a participar de nuestra rueda. Entonces, por supuesto, Estamos en vivo. Con Costa Rica, porque son esas vinculaciones que de manera natural se dan. Si lo vemos desde la parte geográfica, estamos, por ejemplo, equidistantes, Chiriquí, con la capital de nuestro país, pero también nuestra capital. Sí, claro. Entonces, es como muy práctico para todos nosotros, tanto para la zona sur venir aquí y utilizar el aeropuerto internacional, como para nosotros de pronto irnos para y hacer lo propio también allá, ¿no? Sin duda alguna, una mejora de las condiciones macroeconómicas de la provincia de Chiriquí, como lo ha hecho históricamente. Y es una región no tan desarrollada en nuestro país. En los planes de desarrollo regularmente no hay tanto para la zona sur, pero el hecho de que Chiriquí dé el do de pecho va a ayudarle a estos empresarios de toda la zona sur del país. Mira, ahorita el consigna de este actual gobierno que es Quiero que nos hable de eso. la construcción de un tren. Así es. Desde Panamá hasta la frontera con Paso Canoas. Entonces, ayer nos acompañó el subsecretario de la Secretaría del Tren en un foro logístico que tuvimos horas de la mañana, en el cual tuvimos más de 350 empresarios ávidos por querer saber y conocer más, y pues presentó todas las bondades y virtudes de esta vía férrea que va a brindarnos la oportunidad, que no solamente poder tener esa conducción de pasajeros, sino también de carga. Entonces, si vamos a debe ponerse filas y seguir ese tren, ¿no? Por aquí para arriba, para poder tener también una conectividad, porque sabemos perfectamente bien las situaciones que se están dando con el transporte. Nosotros damos carga para Costa Rica, por ejemplo, pero los transportistas no pueden pagar carga de Costa Rica para acá, y viceversa, lo que sucede con ustedes, y así como otros países de la región. Un tren facilitaría enormemente el flujo de mercancías para toda la población americana, desde una zona nivel como el Colón, desde la más grande del mundo, y que es el proveedor de muchas de la mercancía que se desde un punto de vista bien objetivo. Nosotros Don Vidal. que podemos. Sí, adelante, adelante. Dime.
Gracias. Dos cositas. Una, se nos está cortando un poquito la señal y ya tenemos que ir terminando el programa. Entonces, faltan 2, 3 minutos para ir cerrando ya. Entonces, más bien, pues agradecerle a don Francisco, porque esto que estaba diciendo último, pues nos pone a pensar en lo que sigue para la relación entre el sector de Chiriquí y la zona sur de Costa Rica. Hay mucho por hacer. Sin duda alguna, Jonathan, y quiero preguntarle a Francisco, porque él está muy involucrado, muy relacionado con autoridades del gobierno, no solamente en el proyecto del tren que nos lo dejaría en la puerta de la casa, Jonathan, sino que también hay otro proyecto grande que es el puerto Barú, que Costa Rica podría, como hemos hecho con Armuelles en el pasado, de utilizarlo. ¿Cuánto representa la inversión del tren desde Ciudad de Panamá hasta nuestra frontera? Representa a grosso modo más de 5.000 millones de dólares, que es lo que se ha visto en números muy fríos en este momento. Puerto Barú, a 15 minutos de donde estamos, tiene una inversión más o menos de 250 millones de dólares, pero hoy, hace 8 días atrás, el presidente de la República estuvo en la región de Puerto Muelles y dio la noticia de que se va a habilitar Puerto Muelles con un puerto ya no multimodal, sino con un puerto con todas las ventajas propias de un puerto que por supuesto que también favorecería la zona sur. Tomando en consideración el Producto Interno Bruto proyectado para Panamá, que curiosamente es muy parecido nominalmente hablando al de Costa Rica, estamos hablando de que esta inversión puede representar 6-7% del Producto Interno Bruto panameño. Y para recordar un detalle, Panamá tomó la decisión de ampliar el canal hace algunos años, debido perdón, 10 años. 2009. 10 años. 10 años. Y entonces, yo recuerdo las cifras que se manejaban en ese momento y estábamos hablando de 5.000 millones de dólares y el tren representa una inversión similar. Sí. Nosotros vamos cerrando, efectivamente, don Jonathan, desde Panamá. Queremos darle el saludo también cordial al señor tesorero de la Junta Directiva, don Iván Mastino, que lo tenemos acá en el set. Muchísimas gracias por la hospitalidad. Muchísimas gracias a todo el equipo que ha hecho posible la transmisión de Panamá. Muchas gracias, mi querido amigo Vidal, y gracias a don Francisco por toda su información, por el contexto histórico, por ponernos a pensar en el contexto de esta campaña electoral que se avecina, porque si Panamá está haciendo un tren hasta nuestra puerta fronteriza y está haciendo un puerto, un muelle de la naturaleza que lo está haciendo y está pensando a nivel productivo subir la barda para seguir creciendo, pues yo quiero en lo personal, y supongo que ustedes también, amigos y amigas, ver las propuestas de nuestros candidatos políticos, porque hay que entrarle a la zona sur, hay que desarrollar y hay que pensar fuera de la caja de herramientas, porque plata, cuando uno pide, difícilmente va a haber, pero siempre tenemos que pensar en que hay formas de financiar el desarrollo del país. Hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.